Estos escándalos que parecen de nunca acabar. Yo no puedo decir nada de lo que sucedió en esa diligencia, pues porque así me lo pidieron. Es sumamente grave la acusación que hace Olmedo. Yo creo que ahí hay una contradicción y pues bueno, este señor está buscando un principio de oportunidad. Aquí para nadie sería una sorpresa que hubiera unos contratistas buscando negocios con el Estado. El director está por encima de los sectores y justo debajo del presidente. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar otra vez acá en este canal, suscribiéndose, pendientes del contenido que les estamos dando, las entrevistas que les estamos haciendo a muchos personajes de la vida nacional, también de las noticias internacionales. Hoy vamos a hablar de unas explosivas declaraciones. Una vez más, digamos, se conoce a través de un medio de comunicación, Noticias Caracol, unas declaraciones que de entrada no se debieron haber filtrado porque pues eran ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, pues se filtraron y son unas declaraciones gravísimas, explosivas, importantes, en las que el señor Olmedo López, quien era el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues básicamente salpica a varios funcionarios en los cuales se encuentran incluso ministros actuales del gobierno de Gustavo Petro, entre esos el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco, que es o era el ministro del Interior, Carlos Ramón González, que era el director nacional es el director nacional de inteligencia, o era, sí. Oti Patiño también está ahí, el alto comisionado de paz, y entre esas una cantidad también de congresistas salpicados allí que ya se los vamos a mostrar. Declaraciones explosivas, declaraciones que hay que ver con lupa. Recordemos que el señor Olmedo está buscando un principio de oportunidad en la Fiscalía General de la Nación, principio que aún no se lo han dado. Sin embargo, pues se conocen estas declaraciones y además también gravísimas, en donde el señor dice que básicamente el gobierno tiene contratos con el ELN, guerrilla con la que en este momento se está haciendo un proceso de paz o se está tratando de hacer un proceso o un acuerdo de paz. Muy grave y pues la verdad es que queremos conversar con el actual director nacional de gestión del riesgo, de la unidad de gestión del riesgo. Él es nuestro protagonista de hoy. Carlos Carrillo, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, María Camila. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ojalá pronto podamos hablar de la gestión de la ONG, de los programas de reasentamiento, bueno, de todos los proyectos que tenemos para mitigar el riesgo con soluciones basadas en la naturaleza, bioingeniería y ese tipo de cosas, y no de estos escándalos que parecen de nunca acabar. Oiga, sí, porque además es que, pues sí, yo de entrada le pido excusas porque pues es que yo me imagino que pues esto ha sido para usted muy abrumador y pues esto venía con su trabajo, ¿no? Pero pues estar cada semana, incluso pues poniendo la cara por algo que pues usted no hizo, pues tiene que ser harto, ¿no? Sí, es complicado, pero yo creo que también hay que decir que la unidad que ha sido víctima de estos saqueadores tiene trabajadores muy capacitados. Justamente ayer teníamos un comité nacional ampliado donde estaba conocimiento del riesgo, reducción y manejo para probar la nueva estrategia de respuesta. Y bueno, todo ese trabajo que vienen haciendo estas personas que trabajan muy duro en la entidad a veces se ve un poco opacado por los escándalos, pero bueno, sí, el Estado es uno y pues el actual director tiene la obligación pues, de ponerle la cara al país, porque nosotros nos hicimos elegir con unas banderas, con las banderas del cambio, y pues habría sido muy fácil tratar de tapar todo esto y ocultarlo, pero aquí estamos tratando de colaborar con la justicia, tratando de ser lo más abiertos que sea posible con los medios de comunicación para que hagan su trabajo, porque también hay que decirlo, sin los medios de comunicación esto nunca se habría sabido. Claro.
¿Qué opinión de entrada le merece que, por ejemplo, nos hayamos enterado a través de un medio de comunicación lo que dijo el señor Olmedo López en la Corte Suprema de Justicia? Pues a mí eso me parece un poco complicado porque yo estuve citado en esa misma sala. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Como testigo y esas diligencias gozan de reserva. Yo no puedo decir nada de lo que sucedió en esa diligencia, pues porque así me lo pidieron. Entonces, pues, ¿quién lo filtra? ¿De dónde sale esa información? ¿Qué tanto puede afectar el desarrollo del proceso esa información? La razón por la que estos procesos se manejan con discreción y con sigilo, pues es justamente para no dar advertencias, por ejemplo, a personas que puedan estar siendo procesadas, que puedan destruir pruebas, que puedan ocultar información. Así que, pues yo sí creo que aquí pues debe haber todo tipo de intereses, más que un interés periodístico que pues es válido, digamos que si alguien tiene una chiva, pues está en todo su derecho de publicarla, esto es un país libre, pero sí siento que tanta visibilidad y tanto escándalo alrededor de esto en este punto puede, puede incluso beneficiar a algunas personas muy poderosas detrás de todo esto. ¿A quién podría beneficiar? Pues hablando del sigilo y de la reserva, pues yo no puedo ponerme a emitir juicios o a lanzar acusaciones, pero lo que sí puedo decir de esto que se conoció ayer es que es sumamente grave. Es sumamente grave la acusación que hace Olmedo y se queda en eso, se queda en una acusación de palabra cuando no se ven las pruebas que deberían verse, pero sobre todo lo que no se ve de parte de Olmedo López es la entrega de los recursos que se robó, porque esa plata se la robó y él, pues hay algo que a mí me parece por lo menos extraño, y es que ahora sale a decir que a él le dieron órdenes. María Camila, yo ocupo el mismo puesto que ocupaba el señor Olmedo hace unos meses. Sí. Y le puedo decir que mi único jefe es el señor presidente de la República. Y Olmedo desde el día uno, que salió a hablar a los medios después de sus par de meses de silencio, dijo que el presidente pues no tenía nada que ver, le pidió disculpas y pues entonces, ¿cómo así que le daban órdenes cuando él ha dicho que la persona que sí tiene la capacidad de dar órdenes se la daba, no se las dio? Yo creo que ahí hay una contradicción y pues bueno, este señor está buscando un principio de oportunidad y para eso tiene que entregar a personas por encima de él, pero es que no había nadie por encima de él aparte del señor presidente. Entonces, Sí. es, Justamente, sí, justamente pues por eso quería preguntarle, porque pues usted es el director, el actual director, y de repente pues nos puede contar, esto lo que dice el presidente pues es algo en lo que se podría contrariar ahí el señor Olmedo, pero hay en esta diligencia, ¿no? Que conoció Noticias Caracol el señor López, cuenta en detalle cómo se orquestó y cómo se puso a andar ese complejo entramado para dar contratos de esa entidad a congresistas a cambio de votos a favor de proyectos del gobierno nacional. López, por ejemplo, reveló datos concretos de reuniones, además dio las fechas exactas de reuniones, las horas en Presidencia de la República, en los despachos de los ministros, en el Ministerio de Hacienda, en su oficina, en donde exactamente pues él dice que recibe órdenes de altos funcionarios del gobierno. Usted dice que a usted lo manda el presidente, o sea, usted le reporta al presidente, pero él dice que a él él le reportaba a varios ministros, ¿cierto? Para amañar y para entregar a dedo a congresistas de diferentes regiones del país, pues esos contratos, por ejemplo, veamos, ahí está el mapita de los congresistas de los que él habla, son varios congresistas, ahí está el señor Julián Peinado. Dai, si me ayudas a a poner la imagen de los congresistas, está Julián Peinado, Wadid Mansur, está el señor Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo, Lilia Esther y Karen Astrid.
Manrique, son varios congresistas. Y el otro, la otra imagen en la que estaba mostrando ahorita hablaba pues de los contratos, de cuánto eran los contratos, 92.000 millones de pesos en contratos en Bolívar, Córdoba y en Arauca, también está ahí el mapita. Entonces, sobre esto, ¿no le parece que el señor Olmedo incluso da demasiados detalles de reuniones que se habrían hecho allí y de cómo se habría repartido la plata y de cómo serían los intereses de cada congresista para eso? Esas reuniones se pueden probar, más allá de la palabra del señor Olmedo López. Las reuniones se pueden probar. Hoy en día todos estamos eh, vigilados de cerca por esos espejos negros que llevamos en los bolsillos, ¿no? O sea, con la trazabilidad que van dejando los celulares se puede saber si las personas se reúnen o no se reúnen y en qué lugar se reúnen. Pues a mí me parece un poco, pues cuando menos extraño eso de que se reunían en la presidencia a hacer, o sea, a ver, es que la presidencia es un lugar sumamente vigilado. Entonces, una organización de criminales decide reunirse en un lugar donde, pues, en cada esquina hay un coronel, un mayor, un general, donde todo queda grabado, donde hay registros de ingreso, donde pues eso a mí no me parece que tenga mucho sentido. Generalmente pues una organización criminal busca la forma de no dejar rastro, de destruir las pruebas de lo que están haciendo. Pero aquí para nadie sería una sorpresa que hubiera unos contratistas buscando negocios con el Estado. Eso para nadie sería una sorpresa, porque es lo que ha sucedido desde siempre, o por lo menos desde hace mucho tiempo, en que el ejercicio de la política, María Camila, se convirtió en un ejercicio de cómo hago para enriquecerme. Y usted ve, por ejemplo, esas vidas extravagantes que llevan muchos políticos, ¿no? Que empiezan a vivir pues como reggaetoneros y que pasan mágicamente de ser personas del montón a tener pues unos niveles de vida injustificables, ¿no? A través de la política y usted lo ve en todos los niveles. Y no quiero que piensen que esto es un asunto de retrovisor, de que es que los mamertos todo le echan la culpa al uribismo, pero vea qué tan ricos se hicieron los hijos de Álvaro Uribe cuando el papá era presidente. Y querer separar la política de los negocios cuando los resultados en los negocios son tan buenos, pues es imposible, porque la plata y el amor son difíciles de ocultar, ¿no? Entonces, esa clase política colombiana que se ha hecho elegir para hacer negocios, pues es una realidad de nuestro país, es una realidad y es algo que además los ciudadanos deberían castigar en las urnas. Y aquí, pues yo creo que se pueden decir muchas cosas sobre por qué el Congreso de la República. Esto es, a veces yo creo que los colombianos ni siquiera reflexionamos sobre cuál es el modelo de Estado que tenemos. Nosotros tenemos un Estado, nosotros tenemos un gobierno que, donde supuestamente hay una separación de poderes, pero en la práctica nunca ha sido tan real, porque el Congreso o lo que pasa en las alcaldías y en las asambleas, en los departamentos y en los municipios, los consejos municipales, el Congreso de la República, terminan siendo básicamente unos apéndices del Ejecutivo que se pliegan, que transan, que se venden. Eso ha pasado siempre. Entonces, que aparezcan unos congresistas que estaban buscando contratar con el Estado y utilizando su poder político para contratar con el Estado, eso no sería de ninguna forma una novedad. Eso es lo que ha pasado en Colombia desde siempre. Y la única forma de acabar eso es no votando por esas personas. Y pues bueno, yo aquí le voy a meter una cuña de algo en lo que yo creo firmemente y que es una discusión que vale la pena dar, y es la circunscripción nacional del Senado. Eso es Ujú. una locura. Eso es una locura. Yo no sé en qué momento, a qué genio se le ocurrió meter eso en nuestro sistema electoral, porque es que cuando usted tiene votos en Leticia, en La Guajira, en Itagüí, en Girón, Santander y en San Andrés, pues si es un bandido, puede ir a comprarlos a todas partes. Le abaratan la campaña a un bandido, porque entre más escaso es el bien, en este caso los votos que algún político corrupto compre, pues más baratos son.
Y lo que pasa con esa circunscripción nacional del Senado es que San Andrés nunca va a tener un senador, el Bichada nunca va a tener un senador, Amazonas nunca va a tener un senador, Mm. o el senador de La Guajira termina siendo de Itagüí. Vea, pero sí, eso que usted dice de entrada del tema de la circunscripción nacional, de cómo elegimos nosotros a los congresistas, eso, digamos, tiene toda la razón. Ahora, eh, las acusaciones del señor Olmedo López son muy graves con respecto a, y lo que usted dice, a que incrimina acá a un ministerio de, o sea, al ministro de Hacienda Nacional y al otro ministro del Interior. Eh, eh, ellos pueden llegar a tener alguna potestad en cómo se reparten los contratos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. No deberían tenerla y además no tienen ninguna superioridad jerárquica sobre el director. Y eso creo que es algo que probablemente no le quede muy claro a la opinión pública. El director, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo es un cargo un poco extraño, ¿cierto? Ujú. Hay lugares donde el sector, digamos, de gestión del riesgo podría tener categoría de ministerio. En Colombia, la cabeza del sistema no tiene categoría ministerial. Por ejemplo, el director no tiene, los ministros y el director del DPS tienen fuero, ¿cierto? El director de la ONGRD no. Y no es un ministro, es un director. Pero con la construcción de la ley 1523 del sistema, el director está por encima de los sectores y justo debajo del presidente. El artículo 9 de la ley 1523 es absolutamente claro. Dentro del sistema está primero el presidente de la República, después está el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, que es pues un organismo colegiado donde están los ministros y el director. Pero ese consejo, que lo lidera el presidente y cuyo secretario técnico es el director, ese consejo pues no está reunido de manera permanente. Ese consejo se reúne, en teoría debería reunirse 2 veces al año, pero pues no se reúnen en casos excepcionales. Entonces, está el presidente, debajo del presidente está el director, debajo del director están los gobernadores y debajo de los gobernadores están los alcaldes. Así está diseñado por ley el sistema. Entonces, el director no le debe subordinación de ningún tipo ni al ministro del Interior, ni al ministro de Hacienda, ni al ministro del Deporte, ni al ministro de las TIC, ni a ningún ministro. A ningún ministro. Solamente el único superior del director es el presidente de la República. Ok, ok. Pero puede caber la posibilidad de que eso hubiera pasado. O sea, de que de repente allí se hubieran metido personas que no tendrían por qué haberse metido. Claro, pero eso sería un concierto para delinquir. Eso sería una organización criminal que toma la decisión de robar. Pero como lo pone este señor, eh, a mí me dieron una orden. Sí, Y esa es la parte, pues que perdóneme, pero pues es que a uno no le puede dar órdenes a alguien que no está por encima de uno. sí, alguien que no es su jefe, alguien que no, usted no le tiene por qué reportar. Exactamente. Sí, es, O sea, es, es él lo pinta un poco como si él fuera un funcionario ahí como medio, que se dejó corromper el corazón, pero que había encima de él otros malos, más malos que él, que eran los que le daban las órdenes. Seguramente hay unos malos más malos que él que le daban las órdenes, pero no son los ministros porque jerárquicamente no lo están. No Y están lo encima. otro, lo otro muy grave que dijo, que la verdad, pues nadie se esperaba esto, porque es que se mete con el proceso de paz con el ELN, es que básicamente le tienen contratos, el gobierno le tiene contratos a esta guerrilla. Y pues esto, pues la verdad, desde la mesa ya se pronunciaron el ELN, etcétera, porque pues esto puede desestabilizar incluso pues esa mesa. ¿Qué opina usted sobre esto? Pues son las declaraciones que ellos han venido dando desde el principio parecen pues fruto de una estrategia de defensa y también de una estrategia de ataque.
por un lado atacan al gobierno y por el otro lado se defienden de los cargos de los por los que están siendo investigados. El ELN es una guerrilla que tiene un control territorial en algunos lugares del país, que tiene aún capacidad de daño y por eso se está haciendo un proceso de paz con ellos. Es una guerrilla que tiene unas características particulares, es una guerrilla bastante federativa, de cierta forma, con disparidades entre unos frentes y otros, con operaciones incluso binacionales, eso también es bien sabido. Es una, es como una hidra con muchas cabezas y que además pues lleva toda la vida cometiendo actos ilegales. Y esos actos ilegales pasan por extorsiones a actores privados, públicos y de todo tipo. Entonces, las afirmaciones que hace este señor Olmedo López, pues son realmente difíciles de comprar cuando no hay mayor detalle. Por ejemplo, ahí se habla de unos contratos, ¿cierto? Pero no dicen cuáles contratos. Y si hay unos contratos, pues probar que esos contratos están en manos de un actor ilegal que pues es ilegal, o sea, yo no creo que haya una constructora que se llame Constructora ELN. Entonces, me parece que es una afirmación que tiene claramente la intención de hacerle daño al gobierno, de generar esto, de generar un ruido mediático, de generar un titular, de generar un escándalo, pero Mm. que en últimas, pues tampoco en este momento se aporta una prueba concreta de lo que es. Por eso creo que es para nosotros desde la unidad tan importante tener acceso a toda esa información. Hace poco se supo que el principio de oportunidad del pastuso de este señor López Rosero se Ujú. cayó porque él hablaba de tener 3 empresas cuando en realidad tenía 17. Nosotros necesitamos saber cuáles son esas 17 empresas, porque es probable que la unidad siga teniendo contratos con ellos. Ok. Ok, sí, es que fíjese que esto, pues evidentemente como es tan grave, pues es mediático, es un golpe, son unas declaraciones muy fuertes contra funcionarios importantes y obviamente pues acá, aparte digamos de las minutas que el señor tenga, de las reuniones que el señor tenga anotadas a las 9:45 el día tal, esto fue lo que pasó, estas personas se reunieron en mi despacho, esta gente se reunió o nos reunimos en el Ministerio de Hacienda, pues sí toca corroborar la información con todos, ¿no? Es, es bien delicado, evidentemente esperaremos a ver qué pasa. Yo espero que no pasen más. Y lo que probablemente puede llegar a pasar es que pueda haber otras declaraciones, esta vez no de Olmedo López, sino de Sneider Pinilla, y así no la pasemos, ¿no? Durante el año. Eso puede llegar a pasar. ¿Está preparado para el tema? No, pues es realmente desgastante, pero además también hay una cosa y es que, pues bueno, yo no voy a decir que esto es necesariamente coordinado o lo que sea, puede ser una casualidad, pero ayer justamente se daba un hecho que es importante. Y es que el presidente sanciona la reforma pensional, Reforma pensional, sí. que es una buena noticia para las personas que viven hoy en extrema pobreza. Esa reforma pensional, pues yo soy una persona muy abierta a dar las discusiones francas y sinceras sobre, sobre los proyectos, sobre las leyes, sobre las decisiones políticas, sobre cualquier cosa. Y esa reforma tiene cosas buenas. Tanto tiene cosas buenas que sectores políticos que no son cercanos al gobierno, que le han votado en contra muchas otras cosas, pues en esta estuvieron de acuerdo. Y si algo tiene bueno esa reforma pensional, es que a cientos de miles de personas que no tienen absolutamente nada, se les va a garantizar un ingreso mensual vitalicio, una pensión, que es una pensión pequeña, que no es, que apenas los saca de la pobreza extrema y los lleva pues a una pobreza que tampoco es deseable, pero eso es un avance gigantesco en una sociedad que ha sido históricamente egoísta como la nuestra. ¿Y por qué digo que ha sido históricamente egoísta? Porque usted va a muchos otros países donde las personas, por el simple hecho de ser ciudadanos, no se les deja tocar fondo, donde el Estado es solidario, donde Mm. el Estado pues recoge a las personas que más lo necesitan
porque dejar que esas personas se vayan al abismo termina siendo un problema para toda la sociedad. Pero esa buena noticia, como también las cifras que publica el DANE ayer sobre una reducción importante de la pobreza monetaria en el país, a pesar de un saboteo permanente que ha habido de algunos sectores al desarrollo de la economía en contra de este gobierno. Esas buenas noticias terminan opacadas por el titular de este señor Olmedo López, que está diciendo cosas todo el tiempo sin ni siquiera tener pruebas de lo que dice. Sea, usted le diría a la gente, por ejemplo, que está viendo esta entrevista, a los más de casi 100,000 suscriptores, que tengan cuidado con lo que creen, que investiguen un poco más o que esperemos a las investigaciones, a los resultados de las investigaciones por parte de la Fiscalía, por parte de la Corte Suprema y demás? Sin duda alguna. Y además es que también empieza a darse una suerte de cacería de brujas. Hay muchas, o sea, hay muchos congresistas que hoy simplemente aparecen en la picota pública porque se reunieron con el director. Pues es que Olmedo era el director. A mí me escriben congresistas todos los días para hablarme de los problemas que tienen sus regiones y eso no implica que estén cometiendo ningún tipo de falta. Ellos simplemente están buscando gestionar cosas que hay que hacer en sus municipios. Ahora, por supuesto que nosotros hacemos unos estudios técnicos rigurosos y nos encontramos con muchos problemas en infinidad de proyectos, con evidentes intereses políticos de algunos en esos proyectos. Es como hay unos que insisten e insisten e insisten y uno dice como, esto aquí está muy raro y después termina saliendo por allá eh, y eso seguramente irá pasando en la medida en que se van conociendo más cosas, que fulano es el contratista y entonces se van y se cruzan y después se financian las campañas. Esas cosas que pasan siempre en la política colombiana. Pero el hecho de que un congresista se reúna con el director de la unidad no implica un crimen, no Ok, implica que algo se haga mal o que haya sido indebido. Puede que haya habido congresistas que hayan ido a buscar a Olmedo de buena fe, pues pensando que el tipo les podía ayudar con algún problema real, con un riesgo real en sus departamentos. Entonces, sí creo que es también complicado caer en esa cacería de brujas, porque pues congresistas hay de todos, ¿no? Y yo, o sea, yo recibo a los del pacto, a los del uribismo, a los de cambio radical, al que quiera hablar conmigo lo voy a recibir, porque a mí lo que me interesa es que la unidad desarrolle su misionalidad con los ciudadanos de esos departamentos y a mí no me interesa si esos ciudadanos son de cambio radical, son del centro democrático o son del pacto histórico. claro. Claro, sí, dentro de sus funciones está también oír a los congresistas, oír a la gente en regiones, oír a todo el mundo. Y Claro, me citan todos los días, ¿no? O sea, yo estoy feliz de que estuvieran en vacaciones porque me dejan trabajar, pero ahorita que el 20 de julio regresan los congresistas, pues me estarán citando al Congreso todos los días, como tienen de costumbre. Les gusta mucho verme por allá. No sé qué es lo que les entretiene de mi presencia en ese Congreso. señor Carrillo, muchas gracias por haber estado acá. Probablemente la siguiente vez estaremos conversando de algo importante que está haciendo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Como siempre, pues mil y mil gracias por haber estado acá. María Camila, muchísimas gracias y de verdad que es una buena oportunidad también para explicar un poco detalles que puede que la gente no tenga por qué saber, como pues, por ejemplo, que el director no es un subordinado de ningún ministro. Mm, sí, sí, Vale. eso es importante, eso es clave. Gracias, señor Carrillo. Bueno, Un abrazo. lo mismo. Chao. Gracias a toda la gente que vio esta entrevista. Por favor, háganos saber qué opinan de las declaraciones explosivas del señor Olmedo López que se filtraron y que ahora pues todo el mundo conoce. Eh, Esto lo hizo la unidad investigativa de Noticias Caracol. Y bueno, pues díganos ustedes qué opinan. ¿Le creen al señor Olmedo? ¿No le creen al señor Olmedo? Habría que esperar incluso a que el señor Olmedo aportara todas las pruebas a la Fiscalía General y a la Corte Suprema de Justicia, no solamente las actas de las reuniones, sino en efecto qué hicieron para robarse la cantidad de plata que se robaron. Me cuentan, ¿qué opinan? Suscríbanse acá abajito, nos vemos, chao.